En el ámbito de la física, el movimiento rige nuestro universo. Desde los átomos más pequeños hasta las galaxias más grandes, todo se encuentra en un estado constante de movimiento. Este movimiento perpetuo es lo que mantiene al universo dinámico y en constante cambio. Un tipo fundamental de movimiento es el movimiento lineal. Es una de las formas de movimiento más sencillas de entender y observar. Describe un objeto que se mueve a lo largo de una línea recta. Es un concepto sencillo, pero que tiene profundas implicaciones en la física. Imagina un coche que circula a gran velocidad por una carretera recta. La trayectoria del coche es un ejemplo perfecto de movimiento lineal. Ese coche está en movimiento lineal. Su movimiento es predecible y sigue una trayectoria recta. Ahora, imagina un tren que avanza a toda máquina por una vía recta. El viaje del tren es otro claro ejemplo de movimiento lineal. Ese tren también demuestra el movimiento lineal. Su trayectoria es lineal, lo que facilita su análisis y comprensión. El movimiento lineal es sencillo, se trata de un movimiento en una dirección. Esta simplicidad lo convierte en un concepto fundamental de la física. Este concepto es crucial en la física. Constituye la base de teorías y aplicaciones más complejas. Nos ayuda a comprender cómo se mueven los objetos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Al estudiar el movimiento lineal, podemos predecir y controlar estas fuerzas. Tanto si se trata de una pelota que rueda cuesta abajo, donde la gravedad la atrae en línea recta, como de un cohete que se lanza al espacio, el movimiento lineal entra en juego. El ascenso del cohete sigue inicialmente una trayectoria lineal. Comprender el movimiento lineal nos permite comprender mejor el mundo físico. Es la base sobre la que se construyen muchos otros principios. Nos permite predecir con exactitud y explicar el movimiento de los objetos en diversas situaciones. Esta capacidad predictiva es esencial tanto en la investigación científica como en las aplicaciones prácticas. Veamos un ejemplo clásico de movimiento lineal: un bloque que se desliza por un plano inclinado. Este experimento se utiliza a menudo para demostrar principios fundamentales de la física. Imagina un bloque de madera en la parte superior de una rampa lisa. El bloque está parado, esperando el momento en que comenzará su descenso. Al soltarlo, la gravedad tira del bloque hacia abajo. Esta liberación inicial es crucial, ya que pone en movimiento el bloque. Esta fuerza hace que el bloque se deslice por la rampa en línea recta. La trayectoria que sigue está determinada por el ángulo de la inclinación y la suavidad de la superficie. Este ejemplo, aparentemente sencillo, ilustra varios conceptos importantes. Sirve como experimento fundamental para comprender el movimiento. En primer lugar, muestra cómo la gravedad actúa como una fuerza que atrae los objetos hacia el centro de la Tierra. Se trata de una fuerza universal que afecta a todos los objetos con masa. En segundo lugar, demuestra cómo el peso de un objeto, influenciado por la gravedad, afecta a su movimiento. Cuanto más pesado es el objeto, más fuerza se necesita para moverlo. Cuanto más pronunciada sea la inclinación, más rápido acelerará el bloque. Esto se debe a que el componente de la fuerza gravitatoria que actúa a lo largo de la rampa aumenta con el ángulo. Esto se debe a que una inclinación más pronunciada significa un mayor componente de la fuerza gravitatoria que actúa en paralelo a la rampa, lo que conduce a un movimiento descendente más rápido. La relación entre el ángulo de la inclinación y la aceleración es directa y proporcional. Este ejemplo pone de manifiesto la relación entre fuerza, aceleración y movimiento lineal. Comprender estas relaciones es clave para dominar los principios de la física. Al comprender estos conceptos, podemos predecir la velocidad del bloque y la distancia recorrida a medida que se desliza por la pendiente. Esta capacidad de predicción es lo que hace de la física una herramienta tan valiosa, tanto en la ciencia como en la ingeniería. Hasta ahora, hemos considerado fuerzas constantes como la gravedad. Pero, ¿qué sucede cuando las fuerzas cambian? Introduzcamos un muelle en la ecuación. Imagina que estiras un muelle y luego lo sueltas. El muelle no vuelve simplemente a su longitud original, a una velocidad constante. En cambio, oscila hacia adelante y hacia atrás. Esto se debe a que la fuerza ejercida por el muelle cambia en función de cuánto se estira o se comprime.
Este tipo de fuerza se denomina fuerza variable. No permanece constante, sino que cambia en función de la posición del objeto. Comprender las fuerzas variables es crucial en física, ya que muchas fuerzas de la naturaleza se comportan de esta manera. Combinemos muelles y movimiento lineal con un ejemplo clásico, el sistema bloque-muelle. Este sistema es fundamental para comprender los principios del movimiento oscilatorio y la transferencia de energía. Imagina un bloque unido a un muelle. Esta configuración es sencilla pero poderosa para demostrar conceptos físicos. Cuando tiras del bloque estirando el muelle y luego lo sueltas, el bloque no se mueve simplemente en una sola dirección. En cambio, exhibe un comportamiento fascinante. Empieza a oscilar hacia adelante y hacia atrás, creando un movimiento repetitivo que es a la vez predecible e hipnótico. Esto se debe a que la fuerza del muelle cambia constantemente. La fuerza varía en función de cuánto se estira o se comprime el muelle. Cuando el muelle se estira, tira del bloque hacia su posición de equilibrio, tratando de restablecer el equilibrio. A medida que el bloque se acerca al equilibrio, la fuerza del muelle disminuye, reduciendo la atracción sobre el bloque. Sin embargo, la inercia del bloque lo lleva más allá del punto de equilibrio, comprimiendo el muelle. Esta inercia es un factor clave en el movimiento oscilatorio. Ahora, el muelle comprimido empuja el bloque hacia atrás en la dirección opuesta, continuando el ciclo. Este movimiento de vaivén continúa hasta que la energía se disipa a través de la fricción. Con el tiempo, las oscilaciones disminuyen gradualmente en amplitud. El sistema bloque-muelle ejemplifica cómo una fuerza cambiante, en este caso, la fuerza del muelle, puede dar lugar a un tipo de movimiento lineal más complejo, conocido como movimiento armónico simple. Este tipo de movimiento es fundamental en diversos campos de la física y la ingeniería, ilustrando la belleza de los sistemas dinámicos. Sección 5. Desafiando a la gravedad. El caso de la resistencia del aire. A menudo pensamos en la gravedad como la fuerza dominante que afecta a los objetos que caen. Sin embargo, hay otra fuerza que juega un papel importante, la resistencia del aire. Cuando un objeto cae a través del aire, choca con las moléculas de aire. Estas colisiones crean una fuerza que se opone al movimiento del objeto. Esta fuerza, denominada resistencia del aire o arrastre, depende de varios factores, entre ellos la velocidad del objeto, su forma y la densidad del aire. Cuanto más rápido cae un objeto, mayor es la resistencia del aire que encuentra. La resistencia del aire es la razón por la que una pluma cae más despacio que una roca. La pluma, con su mayor superficie y menor peso, experimenta una resistencia del aire mucho mayor que la roca. Esta diferencia en la resistencia del aire da lugar a sus contrastadas velocidades de caída. Sección 6. Poniendo freno a la gravedad, la velocidad terminal. A medida que un objeto cae a través del aire, su velocidad aumenta, al igual que la resistencia del aire que actúa sobre él. Finalmente, la fuerza ascendente de la resistencia del aire se iguala a la fuerza descendente de la gravedad. Cuando esto sucede, las fuerzas sobre el objeto se equilibran y deja de acelerar. Continúa cayendo a una velocidad constante conocida como velocidad terminal. La velocidad terminal explica por qué las gotas de lluvia no nos hacen daño cuando nos golpean. Aunque caen desde grandes alturas, alcanzan una velocidad terminal debido a la resistencia del aire. Esta velocidad relativamente lenta evita que nos causen daño. Comprender la velocidad terminal es crucial en diversos campos, desde el diseño de paracaídas hasta el análisis del movimiento de vehículos y proyectiles. Pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta la resistencia del aire en escenarios del mundo real. Sección 7. Más allá de lo básico, el movimiento lineal en nuestro mundo. El movimiento lineal es algo más que un concepto físico. Está a nuestro alrededor. Desde los coches que circulan a toda velocidad por la carretera hasta los ascensores que nos transportan entre plantas, experimentamos el movimiento lineal a diario. Piensa en el movimiento de una cinta transportadora en una fábrica o en el flujo del agua en una tubería recta. Estos son ejemplos de movimiento lineal en acción que facilitan diversos procesos y sistemas. Comprender el movimiento lineal nos permite diseñar, construir y optimizar estos sistemas.
mejorando la eficiencia y la funcionalidad en innumerables aplicaciones. Sección 8. De los cohetes a las montañas rusas. El movimiento lineal en acción. El movimiento lineal juega un papel crucial en algunos de los logros tecnológicos más impresionantes de la humanidad. Piensa en el lanzamiento de un cohete al espacio. El movimiento inicial del cohete es lineal, impulsándolo hacia arriba contra la fuerza de la gravedad. Del mismo modo, los trenes de alta velocidad utilizan el movimiento lineal para alcanzar velocidades increíbles, conectando ciudades y países con notable eficiencia. Incluso el movimiento aparentemente complejo de una montaña rusa puede descomponerse en segmentos de movimiento lineal, cada uno de ellos gobernado por fuerzas como la gravedad y la inercia. Desde los sistemas de transporte que conectan nuestro mundo, hasta las emocionantes atracciones que nos entretienen, el movimiento lineal es un principio fundamental que impulsa la innovación y da forma a nuestras experiencias. Sección 9. Conclusión. El impacto duradero del movimiento lineal. El movimiento lineal, aunque aparentemente sencillo, es un concepto fundamental en física con implicaciones de gran alcance. Desde comprender el movimiento de los objetos cotidianos hasta diseñar sistemas complejos, los principios del movimiento lineal están constantemente en juego. Al comprender los fundamentos del movimiento lineal, la relación entre fuerza, aceleración y velocidad, obtenemos una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Ya se trate del movimiento de los planetas y las estrellas, o del funcionamiento de las máquinas y las tecnologías. El movimiento lineal proporciona un marco para comprender la intrincada danza del universo. A medida que profundizamos en las complejidades de la física y exploramos las fronteras de la ciencia, los principios del movimiento lineal seguirán sin duda guiando nuestra comprensión y dando forma a nuestro futuro.